Transgresión es el nombre del programa de hoy. Para situar la transgresión tenemos que comenzar a hablar de las prohibiciones. Y lo que también podríamos como calificar las perplejidades de la antropología. Es evidente que los sistemas culturales, las culturas, funcionan a partir de la implantación de prohibiciones. Esto es un hecho constatado. Ahora, cuando nos sumergimos en tratados, en libros, en reflexiones en torno a estos temas, encontramos una dificultad de los antropólogos en torno a cuándo empezaron las prohibiciones, pero fundamentalmente a cuál es la prohibición estrella. ¿Cuál es la prohibición que inauguraría, al menos en tiempos míticos, un estadio, lo ponemos entre comillas, civilizatorio? ¿Es el incesto, siguiendo a Lévi-Strauss y a otros antes que Lévi-Strauss, de los cuales Lévi-Strauss sacó la tesis? ¿Es matar? ¿Es la visión terrible de un cuerpo muerto pudriéndose que hace que se instale una prohibición de no tocar ese cadáver? Por algún motivo que no podemos precisar, el hombre primitivo ha percibido el mundo de la animalidad como un mundo violento. El mundo de donde él ha surgido, el mundo en el cual todavía estamos sumergidos. Digo todavía con cierta ingenuidad, porque nunca egresaremos de esa animalidad. Pero evidentemente hay un exceso de violencia, usamos nuevamente esta palabra, pero la utilizamos con conciencia. Hay un exceso de esa naturaleza que ahora mucha gente percibe como, bueno, como armoniosa, como muy espiritual, incluso un poquitín sagrada. Bueno, es violenta la naturaleza, o al menos esta especie que somos la ha percibido como violenta en sus manifestaciones más evidentes e intrínsecas. Por ejemplo, una descontrolada y enloquecida reproducción sexual, una desprotección absoluta, una intemperie. ¿Cómo percibía el hombre primitivo la noche absoluta, por ejemplo? Sin sistemas de iluminación artificial. Y el hombre no tan primitivo, podemos ir un siglo y medio atrás, o incluso podemos ir a algunos lugares que no tienen. ¿Dónde está el Estado? Que no tienen luz, esos lugares. Pero una nota muy, muy importante en estas prohibiciones y en esta manifestación a partir de la cual el hombre percibe, el hombre primitivo, el cachorrito, la bestia humana, percibe esta violencia. Y la tiré al pasar. La putrefacción del cadáver. Digo que es estratégica para entender el sistema de las prohibiciones, incluso desde el punto de vista filosófico, más que el incesto. Más allá de Freud y compañía, parece que el incesto es una institución en cierto punto tardía, que hay unas prohibiciones anteriores e incluso más constitutivas del estadio cultural que el incesto. Pero la violencia del cadáver que se pudre es también la violencia de la expresión de uno de los lujos más siniestros de la naturaleza y al mismo tiempo hermosos, que es la muerte. Es la violencia de la muerte la que se percibe en el cadáver que agrede con sus pestes, con sus malos olores, o incluso con su forma aterradora más que el mal olor, ¿no? Porque el olor también, hay una cuestión compleja en términos culturales. Pero su amenaza a que todos
nos convirtamos en la mutación en la cual él está inmerso. Entonces, a partir de esta amenaza del cuerpo pudriéndose, empiezan unas manifestaciones que nos son también muy, muy fácilmente reconocibles, como la náusea, el asco, que son también expresiones de una conciencia de muerte. Cuando pasamos de algunas emociones psicológicas fáciles de identificar a la emoción de la angustia, algo cambia. Alguna vez hemos hecho la distinción en este programa entre miedo y angustia. El miedo está vinculado a un objeto y la angustia está vinculada a la captación de la nada, o al menos es como un miedo sin objeto. Bueno, a través de la angustia se nos revela nuestra conciencia de muerte. Y nuestra conciencia de muerte es posible que se nos haya revelado como especie ante la contemplación pavorosa de un cuerpo pudriéndose. Recomendamos estas temáticas para hablarlas los domingos en familia, unas conversaciones entre amigos, por ejemplo. ¿De qué podemos hablar con los muchachos? ¿De qué podemos hablar con las chicas? Bueno, acá, de la repulsión por el cadáver. Entonces, es muy posible que se instale una prohibición muy fuerte en relación a tocar el cadáver y que se empiece a instituir alrededor del muerto una serie de ritos y una serie de ceremonias que permitan al menos conjurar los excesos que esta especie percibe que hay en la naturaleza. No dirían las cosas, porque las cosas ya tienen que ver con una instancia posterior. Tampoco podría decir mundo, porque mundo ya también es una consideración muy cultural y muy, muy antropológica. Digo naturaleza por comodidad, pero también habría que preguntarse por ese término. Pero esta regulación del cadáver, de no tocarlo para no contraer enfermedades, de lo que un cuerpo en estos estados puede suscitar, en eso también se asocia algo que algunos antropólogos machirulos consideran el horror a la menstruación. Bueno, porque no están deconstruidos, muchachos. No están deconstruidos. Piensen un poquito. Pero sí, también aparece, según estos ominosos machos del estudio antropológico, aparece un horror también ante la menstruación de la mujer, ¿no? Entonces también aparece, y eso se ve, por ejemplo, en algunos textos todavía de uso corriente del judaísmo, que es la religión de la inteligencia, el tema de tener cuidado de no tocar a la mujer cuando está indispuesta. El rechazo de la sangre menstrual. Bueno, estas prohibiciones probables, hipotéticas, no existe tampoco mucha claridad, no se puede ser unívocos en esto, porque dependemos en parte de los datos de los etnógrafos, de la interpretación de esos datos, etcétera. Configuran una noción que sí, seguramente conocerán, que es la de tabú. La de tabú. Una de las técnicas más eficaces que ha encontrado la cultura para conjurar la violencia de la naturaleza, la violencia de los cuerpos que se pudren, la violencia de los fluidos, de esta situación que tenemos con los órganos que parece que siempre ha inquietado, sobre todo a los que formulan las prohibiciones y después, bueno, las publicitan como absolutamente necesarias. Pero lo cierto es que otro capítulo también muy importante de esto es no el incesto, que sí lo es, pero digo, la prohibición de una libertad sexual. La prohibición de una libertad sexual, que también es probable que se inicie cuando el mundo de lo reproductivo
en nuestra especie se empezó a ligar con el mundo de lo productivo, cuando reproducción y producción se dieron la mano, que gran parte de la situación difícil que estamos atravesando, compañeros, es haber ligado la producción con la reproducción. ¡Qué problema! ¡Qué problema! Y cuando hablamos de producción tenemos que hablar de un tema que conversamos, yo con mis fantasmas conversamos, respecto del trabajo. ¿No? La creación del trabajo está también en esta trama de tabúes, en esta trama de incestos, de prohibiciones. Esta dificultad de armonizar producción y reproducción. Y sí, aquí no pueden haber muchas dudas, el vínculo que hay entre la creación del trabajo o el hombre que trabaja, el Homo habilis, y la implantación de la conciencia o el descubrimiento de la conciencia o la invención de la conciencia, o sea, la conciencia que se empieza a plasmar en una complejidad filosófica que es muy difícil de describir, porque bueno, la pregunta es cómo surge materialmente la conciencia, cómo surge en la materialidad del cuerpo humano esto en apariencia inmaterial que es la conciencia. Bueno, cómo surge es muy difícil de explicar y quizás sea un misterio, pero sí está claro que hay una correspondencia con la instauración del trabajo, con la instauración de lo que en términos religiosos es lo profano. La semana pasada habíamos dicho que el trabajo delimitaba el terreno de lo profano, y es ahí donde en la naturaleza o las especies de la naturaleza o el mundo de la naturaleza se transforma mediante el trabajo en el mundo de las cosas. Y ahí podríamos decir, en términos epistemológicos, hay una separación entre sujeto y objeto. Ahora bien, también habíamos apuntado que el trabajo reducía al hombre a las cosas. Entonces, por un lado, se procede a la mecanización de las cosas y por otro lado, se procede a la mecanización de los hombres. Mientras tanto, con sutiles métodos pedagógicos, se va creando una conciencia. Estas prohibiciones que yo he tirado así como en una especie iba a decir crucigrama, pero en realidad no es un crucigrama. Bueno, rompecabezas, ahí está. Que tiré como en una especie de rompecabezas, empiezan a juntarse las piezas y empezamos a constituir una conciencia, empezamos a ser parte de un clan, etcétera. Hay un proceso ahí bastante complejo. Ahora, si lo tuviéramos que poner en términos dialécticos, esa no se la esperaban, ponerlo en términos dialécticos no se la esperaban. Podríamos decir que el primer término es la afirmación de la violencia de la naturaleza. Pero a esta afirmación hay una negación. Esa negación, que es lo que el hombre opone a la naturaleza, ese no que el hombre opone a la naturaleza para diferenciarse de ella. El trabajo, por un lado, y las prohibiciones. O sea que tenemos la afirmación de una violencia de la naturaleza, tenemos una negación de esa violencia que también es violenta. Digo como para aclarar que la violencia no va a desaparecer de este proceso. Este bastardo, este engendro que es la conciencia y que es el hombre, este huérfano impotente que es el hombre, producto de este movimiento, para decirlo casi como una parodia hegeliana de afirmación y de negación, aún le falta un término más, que en buena jerga sería la negación de la negación. Y esto es el hombre oponiéndose a la prohibición.
lo que vamos a llamar hoy transgresión, que restituye la animalidad, supuestamente perdida, pero nunca perdida, habíamos dicho, pero como manifestación de algo inhumano. El engendro crece. Y esta negación de la negación se afirma como un acceso a lo sagrado. Más allá de mi muerte, un día la tierra gira en el cielo. Estoy muerto y las tinieblas sin cesar se alternan con el día. Cerrado está para mí el universo, en él permanezco ciego, semejante a la nada. La nada no es sino yo mismo, el universo no es sino mi tumba, el sol no es sino la muerte. Mis ojos son el ciego rayo, mi corazón es el cielo donde estalla la tormenta en mí mismo. Al fondo de un abismo el universo inmenso es la muerte. Soy la fiebre, el deseo, soy la sed, el gozo que despoja del vestido y el vino que hace reírse de no estar ya vestido en una copa de ginebra. Una noche de fiesta las estrellas caen del cielo, trago el rayo a largos sorbos y voy a reírme a carcajadas con el rayo en el corazón. Georges Bataille. Transgresión, entonces, implica un quebrantamiento de leyes, de normas, de costumbres. Ese sería un aspecto para pensar un concepto que situamos históricamente o al menos antropológicamente. Otro sentido, del cual hablaremos más adelante en el programa de hoy, de la transgresión, es la provocación. La provocación en sentido artístico, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de transgresión, aparece, o al menos así lo instaló Bataille, nuestro amigo, nuestro aliado en estos programas, aparece el erotismo. Es decir, Bataille en su libro El erotismo arranca por analizar durante una serie de extensos capítulos la cuestión de la transgresión. ¿Por qué entonces sitúa al erotismo como un ejemplo sustantivo de la tradición? En principio, la exuberancia sexual nos arranca del mundo de las cosas. El mundo de las cosas es el mundo, como habíamos dicho, de lo profano, instaurado por el trabajo en consonancia con las prohibiciones. ¿Estamos hablando de hoy en día? Por supuesto que estamos hablando de hoy en día y de los últimos más o menos 5.000 años. Esto de arrancarnos del mundo de las cosas, que tiene la exuberancia sexual, implica que hay un excedente del gasto erótico que nos impide el gasto necesario para el trabajo, o al menos nos resta energía para utilizar en el trabajo. Pero esta continuidad de las violencias, habíamos planteado que a la afirmación violenta de la naturaleza se le oponía la negación de la animalidad, que es igualmente de violenta. La negación de las prohibiciones también es violenta. Para cuantificar la violencia no hay métodos, o mejor dicho, sobran métodos. Lo que quiero decir es que no hay un único método. ¿Cómo se cuantifica la violencia? ¿Cómo contamos el cuentito? ¿Es más violento un estado de animalidad que un estado humano arbitrando que no suceda la animalidad? ¿Cómo cuantificamos una violencia, por ejemplo, de la cual no tenemos experiencia?
como es la experiencia de la animalidad. ¿Es verdad que somos tan malos? ¿Es verdad que somos tan buenos y que las instituciones nos corrompen? Las preguntas básicas que se hace nuestro compañero Ariel Buchmeyer, a quien le mandamos un saludo y que tiene que agudizar un poquito más sus herramientas filosóficas. Porque no es esa la pregunta. En todo caso, el hombre no es ni bueno ni malo, estimado compañero fornicador de extraterrestres. Pero lo cierto es que el erotismo aparece como un incumplimiento, como una infracción de estas prohibiciones, como una violación de estas prohibiciones. Por eso aparece como un estandarte de la transgresión. Me dirán, pero entonces necesita las prohibiciones. ¡Sí! ¿Cuál es la contradicción, bolude, con respecto a eso? Sí, el erotismo necesita de la prohibición. Sí, la transgresión necesita de la ley. ¡Sí! La sexualidad humana abre una herida que solo se cierra con la muerte. No, porque esto se lo dije a un amigo el otro día. Fue un poco intensa la conversación en esa parte. Lo repito, la sexualidad humana abre una herida que solo se cierra con la muerte. Es decir, no hay forma de resolver esto. No es que la castidad es una forma de resolverlo. No es que la promiscuidad es una forma de resolverlo. ¿Qué es, en todo caso, una respuesta frente a esto? Bueno, una buena respuesta que encontramos muy obvia es la de los ritos orgiásticos, pero hablo de los ritos orgiásticos primordiales, de las bacanales, de las saturnales, que provocaban temblor, risa y llanto al mismo tiempo. La semana pasada hablábamos del llanto y de la risa. Pero esto es muy difícil de pensar o de fantasear siquiera. O sea, angustia, terror, placer infinitos, todo junto. Todo junto. Obviamente que la orgía, en este sentido, la orgía sagrada, aparecía como la posibilidad de subvertir el orden social, al menos momentáneamente. Al menos momentáneamente. Por eso las civilizaciones más inteligentes y las que permiten mayor bienestar en términos de salud hedonista o salud erótica en sus poblaciones son aquellas que permiten la existencia de estos ritos, que encima tienen la paradoja de que deben ser más bien, no digo que secretos, pero clandestinos. Pero hay varios ejemplos en la historia de ritos en los cuales, de ritos orgiásticos, en los cuales el placer mayor pasaba en ocupar un lugar que no me estaba destinado a ocupar. Por ejemplo, si soy un esclavo, pasar a ser el amo. Si soy un rey, pasar a ser un súbdito, un cortesano o un mismo esclavo. Ponernos la máscara de lo que no somos siempre incrementa y es uno de los secretos del erotismo. Pero bueno, siempre la orgía plantea este problema. El problema de la disolución de los cuerpos versus el problema de la individuación de los cuerpos. Y sí, en otra conversación vamos a hacer una crítica a las orgías. ¿O qué se creen? ¿Que vamos a estar haciendo un elogio estúpido y fácil de eso? Aguante Dionisos. Ahora, lo que encontramos es que esta herida sexual implica que toda actividad de este género, toda, es perversa, es constitutivamente perversa la sexualidad humana, quiero decir, ¿no? En principio porque está desviada de su fin reproductivo. En la medida en que al menos practiquemos un placer
un placer de segundo grado, tercer grado, cuarto grado, un placer mínimo, ínfimo y estúpido, hay un desvío, en ese caso también, del fin reproductivo. Ahora, que tengamos sexualidades constitutivamente perversas no quiere decir que podamos practicar las tensiones que nos lleven a tener erotismo en nuestras vidas. No es lo mismo. Y acá aparece la forma en que Occidente ha visualizado a la sexualidad. Y acá Foucault nos da las herramientas. La sexualidad está vinculada con el saber, con que podamos entrar en las taxonomías, en las clasificaciones, en las objetivaciones que el saber nos exige para que no nos pueda confundir. Pensar nuestros placeres en estos términos es nuevamente ser reducidos a cosas. Perder la posibilidad de ser arrancados de ese mundo de lo profano, y entrar en el limpio mundo del conocimiento y del saber sexual, a través de las técnicas ya consabidas, la confesión, hablar de nuestra sexualidad, contar lo que hacemos, contar lo que dejamos de hacer, y si es en términos públicos, mejor. Por eso, ¿qué quiere decir que es tabú hablar del sexo? Hace al menos 200 años es lo menos tabú que hay. Entonces, ser entregados a la luz del saber, de la sexualidad, poder encontrarnos en clasificaciones que cada vez son más amplias, no sé si se han dado cuenta. Cada vez hay más conductas tipificadas, lo digo casi con una palabra jurídica, tipificadas, reconocidas, normalizadas en términos de la ciencia del sexo, que puede ser la sexología, puede ser la psicología, varias. Por el contrario, el erotismo tiende a la intimidad, tiende a la exclusión, tiende a la clandestinidad, tiende a la conducta prohibida, tiende a la oscuridad del placer. El erotismo, que insisto, arrastrando la idea de la transgresión, implica una violación de sistemas prohibidos, de prohibiciones desde legales, jurídicas, hasta morales y culturales, que se afirma en un desprecio por la luz del conocimiento, que se afirma en un desprecio por la verdad de la razón, de la luz del día. Este erotismo habla bajo, si es que habla. Quizá no dice nada. No está tan excitado con la palabra, que es un factor de erotismo, sino quizá en la violación de las apariencias, del destino, entre comillas, natural de las apariencias, de lo que se ve, en la prostitución de los sentidos. El erotismo circula por ahí, circula en las cavidades negras del placer.